gracias al Señor una vez más por esta oportunidad que nos da de llevar a cabo una clase más de teología bíblica y sistemática. Y queremos de una forma muy especial saludar a nuestros hermanos en Facebook. Aleluya. Queremos, aleluya. No baje de cuidado. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí está. Gloria a Dios. Disculpe la interrupción. Queremos saludar una vez más, reitero, a nuestros hermanos en Facebook y le damos gracias al Señor primeramente porque Él es el que hace posible todos estos eventos y llevar a cabo estas clases de teología. De una manera muy especial saludamos a muchas hermanas y hermanos que nos envían sus mensajes y que tienen gratitud en su corazón para este ministerio A Solas con Dios International Ministries. Gracias damos al Señor, hermanos, y gracias por sus oraciones. Estamos nosotros siempre pendientes también de llevar a cabo estas clases. Sabemos que muchos de ustedes se han regocijado y ha sido de enorme bendición, crecimiento y quizás un poquito de madurez y un poquito de conocimiento acerca de las Sagradas Escrituras. Bien, gracias hermanos de Facebook. Es un honor para nosotros que ustedes nos permitan entrar a la intimidad de sus casas, en su carro, en el trabajo donde ustedes se encuentran, o quizás en el lugar de descanso. Bueno, queremos decirles que nos enteramos de sus mensajes y gracias. Y si no les hemos podido responder, por favor, denos otro poquito de tiempo más y les vamos a responder con mucho gusto. De todas formas, gracias. Saludamos a nuestros hermanos en YouTube. Gracias, hermanos, por sintonizarnos, por ver estos mensajes, por ver estas clases que sabemos, tenemos la certeza, la seguridad que son de crecimiento y de información espiritual para sus vidas también y sus ministerios. Gracias, pastores, por todos estos hermanos pastores que nos conocen. Esperamos que el Señor edifique, acreciente su conocimiento y sea de gran ayuda. Estos pequeños, esta pequeña reflexión acerca de la palabra del Señor a través de la teología. Quiero dejarles una vez más entendido que estamos tratando el libro de texto que utilizamos, se llama Teología Bíblica y Sistemática de Meyer y Perman. Este es el libro de texto que utilizamos nosotros y es un libro muy bien acreditado. Los autores son de origen judío. Es un libro que se ha usado en las Asambleas de Dios por más de 15, 20 años aproximadamente. Es un libro fidedigno, es un libro con muy buena información y le damos gracias a Dios porque sabemos que es Él el que hace posible todo esto. Ahora, quiero entrar en materia y para tal efecto, en esta clase de teología vamos a estar viendo las necesidades que se desprenden de la expiación. En la clase pasada estuvimos hablando acerca de la expiación. Bueno, la expiación es muy importante, hermanos. No podemos pasar desapercibida la expiación. Bien, para tal efecto, quiero que nos ubiquemos hoy en el libro de los Romanos, por favor. Capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 25. Recuerden que estamos tocando el tema de la expiación, de la injusticia, de la justicia imputada por Dios a través de la salvación. La descripción de esta justicia, más bien, en otras palabras. Leamos el versículo 25 del capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. A quien Dios puso como
propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bien, como lo estábamos viendo en la clase pasada, empezamos a tocar el tema de la expiación, o sea, el del pago de los pecados a través de la sangre de Jesucristo. Ahora quiero que veamos en esta clase las necesidades que se desprenden de la expiación. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué Dios tuvo que hacer un sacrificio expiatorio a través de nuestro Señor Jesucristo? El derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, en su sacrificio expiatorio. Tenemos aquí dos hechos trascendentales que quiero, hermanos, por favor, que lo tomemos en cuenta y analicemos de una manera consciente por qué sucedió esto. Bien, necesidades que se desprenden de la expiación. Hay dos hechos trascendentales. ¿Por qué Dios tuvo que hacer un hecho retroactivo y otro retrospectivo de la expiación? ¿Por qué? Porque la santidad de Dios se vio atacada. La santidad de Dios se vio burlada por el hombre. La santidad de Dios fue pasada de una manera indiferente por el hombre. Entonces, como Dios es un Dios de justicia, es un Dios de bondad, es un Dios benevolente, es un Dios de generosidad, Él pudo fácilmente haber destruido al hombre, pero no lo hizo, porque el solo hecho de haberlo hecho tenía un propósito para la eternidad, introducir al hombre a la eternidad. Con ese propósito fue formado. En la misma eternidad vivía. Entonces quiero que veamos la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Ahora, quiero que vayamos un momentico, por favor, al libro de texto y leamos para poder explicar en detalle el tema que vamos a tratar hoy. La necesidad de la expiación. La necesidad que se tenía de la expiación se desprende de dos hechos. Uno, la santidad de Dios, que es esta. Dos, la pecaminosidad del hombre. Después de que el hombre peca, usted sabe que el hombre es expulsado del Edén y trae por herencia el pecado original al resto de la creación del género humano. Entonces viene, después de que el hombre peca, es un atentado, es un acto indiferente ante la santidad de Dios. Dios no se queda quieto esperando a ver qué más hace el hombre. No, esto tiene su efecto, tiene su causa, tiene una reacción. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Es la pregunta que salta en este momento. ¿Cuál es el efecto de la pecaminosidad del hombre? ¿Cuál es? Vamos a verlo. Entonces, quiero que leamos en el libro de texto para documentarnos un poquito mejor. Vuelvo a empezar. La necesidad que se tenía de la expiación se desprende de dos hechos: la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Naturalmente, la pecaminosidad del hombre da por efecto algo. Vamos a ver qué es. La reacción de la santidad de Dios contra la pecaminosidad del hombre es conocida como su ira.
Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? De la pecaminosidad del hombre. Se llama ira. Ese es el efecto, o esa es la reacción de Dios. Entonces, esto trae la ira de Dios. ¿Por qué? Por la pecaminosidad del hombre. ¿Por qué la pecaminosidad del hombre trae la ira? Porque esto atacó la santidad de Dios, deshonró a Dios en esa forma. El hombre automáticamente desobedeció a Dios. Entonces trae como efecto la ira de Dios. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la ira de Dios. ¿Cómo la podemos evitar? A través de la expiación. De manera que entonces la clave de nuestra discusión será como sigue: santidad, pecaminosidad, ira y expiación. Santidad, pecaminosidad, ira y expiación. Son los 4 elementos que tenemos aquí. La santidad de Dios, porque después de la santidad de Dios, el hombre peca. Como resultado de ese pecado, el efecto de este pecado trajo la ira de Dios. Entonces, ¿cuál fue el elemento poderosísimo para salvar la humanidad de la ira de Dios? Después de la pecaminosidad del hombre, después de que Dios manifiesta su benevolencia, su santidad, manifiesta su justicia, manifiesta su amor, manifiesta su generosidad, el hombre responde con pecaminosidad. Entonces, por ende, la pecaminosidad del hombre trae por efecto, como efecto o como reacción, la ira de Dios. La santidad de Dios es atacada por el efecto del pecado. El efecto del pecado trae consigo la ira de Dios. Dios no se detuvo a pensar qué hago con el hombre, no. Su propósito eterno ya tenía la solución para ello, que era la expiación por el pecado, a través del sacrificio cruento y cruel en la cruz del Calvario. Entonces tenemos estos 4 elementos: la santidad de Dios, la pecaminosidad del hombre, la ira, que fue el efecto de la pecaminosidad del hombre, fue la reacción de Dios. Y no para anular esto, sino para tratar de darle una oportunidad al hombre de vida eterna, Dios trae consigo la expiación a través de la sangre de Jesucristo. Esta expiación es retroactiva. ¿Por qué retroactiva? Porque el Señor no la pasó por alto. Porque si el Señor hubiese pasado por alto el pecado del hombre, el hombre no tendría o no tuviese, oportunidad de vida eterna. Porque arrastramos la cadena del pecado original de nuestros primeros padres, la herencia pecaminosa del pecado del Edén, en el huerto del Edén. Entonces, Dios trae consigo algo glorioso, que es una reacción aparte de la ira de Dios. Dios trae el efecto retroactivo de la expiación, una expiación que viene desde antes y hasta hoy, en pleno siglo XXI. Esta retroactividad de la expiación en la cruz del Calvario surte efecto aún 21 siglos después
de que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Esa es una esperanza retroactiva, una esperanza de expiación retroactiva de parte de Dios. Ahora tenemos otra reacción gloriosa de parte de Dios, que es la retrospectiva. ¿Qué es la retrospectiva? Ya tenemos la retroactiva, que es retro, antes. La causa anterior la trajo Dios a través de la sangre de Jesucristo para el pago, para la propiciación, la expiación, el pago de los pecados del género humano. Ahora, la retrospectiva es la esperanza que tenemos nosotros de la vida eterna y del perdón de los pecados de este siglo en adelante, hasta que Cristo venga por su iglesia. Hasta ahí. Esa expiación retrospectiva, hasta ahí surte su efecto. Porque después de que el Señor venga por su iglesia, vendrá el lloro y el crujir de dientes. Después de que el Señor levanta su iglesia, vamos a estar 7 años con Él, que serán 7 años de angustia, de lloro y de crujir de dientes, donde los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Serán los 7 años más calamitosos sobre el género humano, sobre aquellos que hayan quedado después del arrebatamiento de la iglesia. Son 7 años. Después de estos 7 años, los que hayamos partido con Cristo, regresaremos para el reino milenial de Cristo, donde Satanás es atado por 1000 años. Y nosotros vendremos otra vez a la tierra. Pero no vamos a entrar en esta materia. Bien, vamos a seguir. Entonces, quiero que veamos claramente los 4 elementos poderosísimos de la expiación del Señor. 1, la expiación. 2, la santidad de Dios. 3, la pecaminosidad del hombre. 4, la ira de Dios. Después de estos 4 eventos, Dios trae a través del sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, trae una esperanza para la humanidad, que es el perdón del pecado, de los pecados pasados y los pecados presentes. Naturalmente, esto tiene que ir acompañado de una dosis poderosísima de reconciliación, de humillación, de santificación. Ya lo vimos en la clase pasada. Amén. Bien. Sigamos. Quiero que leamos. Ya vimos en Hebreos capítulo 3, versículo 25, lo que Dios dice: a que Dios puso como propiciación por medio de la fe. Quiero que leamos esto: a quien puso Dios como propiciación por medio de la fe. Propiciación, expiación, pago, cancelación, por medio de la fe. Dios nunca le pidió al hombre que tenía que trabajar 7 años, ni 15 años, ni 20 años para ser salvo. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Este es un acto físico y puro de fe. Es un acto de fe.
Dios no nos exigió a nosotros trabajos duros, ni correr una milla extra. Solamente nos dijo: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es un acto de fe. Veámoslo. Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A causa de haber pasado por alto. Una de las cosas que me gustan de Dios y su sacrificio expiatorio es que Él dice que no tiene memoria de nuestros pecados, porque Él los sepultó en lo profundo de la mar. Es la base poderosísima de Dios y es la manifestación más grande de amor de Dios, que no tiene memoria de nuestros pecados. Él olvidó absolutamente y por todo nuestros pecados pasados. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 3, versículo 25, dice que pasó por alto, olvidó, no tuvo en cuenta nuestros pecados. Ahora, yo te hago una pregunta. Si Dios pasó por alto mis pecados, ¿tú por qué tienes en mente los míos? ¿O yo por qué tengo en mente los tuyos? ¿O por qué vivo hablando con los demás de tus pecados? ¿O por qué hablamos con los demás de los pecados de otros? ¿Acaso nosotros nos creemos igual a Dios o más que Dios? ¿Por qué toco esto que es tan neurálgico en el cristianismo? Porque es que estamos usurpando el lugar de Dios. Estamos entrando en un juicio que solamente le compete a Dios, porque es el único absoluto, poderoso y suficiente para perdonar, para pasar por alto, para olvidar nuestras iniquidades. Él no tiene memoria de tus iniquidades ni de las mías. ¿Y cómo es que nosotros nos estamos acabando como pueblo de Cristo, como ejército de Cristo, como ministros de Jesucristo? Mordiéndonos, acabándonos. Estamos degenerando el cuerpo de Cristo con simples y llanas especulaciones sin sentido. Voy a leer otra vez Romanos capítulo 3, versículo 25, porque es importante, es de vital importancia que tengamos este versículo presente en nuestras vidas. Romanos capítulo 3, versículo 25 dice: a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto el Passover en su paciencia los pecados pasados. Quiero que estudies y que analices este versículo. Esto es la manifestación retroactiva. Significa que Dios no olvidó que nosotros pecamos, pero que Él se olvidó de los pecados nuestros. No se olvidó Él que hemos pecado. Quiero aclarar este concepto. Dios
no se olvidó que somos pecadores, pero sí se olvidó de los pecados pasados al haber nosotros confesado a través de la fe el sacrificio de sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la manifestación retroactiva de la expiación poderosa de Dios. Ahora vamos a ver la expiación retrospectiva, con miras al futuro, con una proyección al futuro. Vamos a ir al libro de los Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 15, por favor. Gloria a Dios. Capítulo 9, versículo 15. Veamos lo hermoso que es la palabra de Dios. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí quiero hacer un paréntesis y entrar en algo poderosísimo, algo demasiado sensitivo. Está hablando de dos pactos aquí. El pacto antiguo, cuando Jesucristo aparece, cumple la ley. Cuando Jesucristo aparece y es bautizado por Juan el Bautista, la historia se divide en dos. Y el Señor le da al hombre un nuevo pacto, un nuevo y último pacto. Es el pacto de sangre. Por eso ya no hay más pactos. Dios ya no pacta con nadie más. Solo son 7 pactos desde Adán hasta Jesucristo. El pacto adámico y el pacto de Jesucristo es el último. 7 derramamientos de sangre, 7 pactos. Debemos nosotros ser muy prudentes, conscientes, concisos, concretos en el estudio de las Sagradas Escrituras, para no hablar herejías o cosas que se nos vengan a nosotros a la cabeza, o cosechas propias, pensamientos nuestros. No, todo tiene que ser supervisado y pasado por el poderoso filtro del Espíritu Santo de Dios. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es la reflexión que hay a través de la Sagrada Escritura. Voy a leer otra vez el versículo 15 del capítulo 9 del libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Quiero que le prestemos atención. Dice, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿De quién habla? De Jesucristo. Para que interviniendo muerte, o sea, tuvo que hacerse patente y presente la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Cuál primer pacto? El de Adán. Los llamados, el primer pacto, los llamados reciban
la promesa de la herencia. Los llamados, ¿cuáles son? Tú y yo y el resto de la generación. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por eso, hermanos, por favor, yo no entiendo, no me mato la cabeza, difiero diametralmente, no estoy de acuerdo. No importa si es mi mejor amigo, el pastor más amigo mío o el menos conocido, pero ya no hay más pactos, hermano. Este es el último pacto de Adán a Jesucristo. Hay 7 pactos. El primero de Adán y el último de Jesucristo. Y dice que hay un nuevo pacto para la remisión de las transgresiones de los pecados de la humanidad, de los nuevos. Leámoslo otra vez, porque yo sé que usted está interesado en esto, hermano. Esto no solamente le sirve a usted, sino usted lo tiene que enseñar a otros. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte tenía por obligación, era imperativo, que hubiese un sacrificio, hubiese una muerte expiatoria, una muerte para pagar, para saldar una deuda. ¿Con quién? Con Dios. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de la transgresión. Por eso el Señor dice en su palabra que a quien se le remitan, oiga, a quienes se le remitan los pecados, les serán remitidos, y a quienes se le retengan los pecados, les serán retenidos. Quiero que vayamos, porque la gente, los hermanos, entiendo el deseo, la necesidad de muchos de mis hermanos, que muchas veces en una forma literal hablan, explican y desglosan la escritura, y no es así. Quiero que vayamos, por favor, con todo respeto, al Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 18. Porque aquí el Señor lo que dice en su palabra es totalmente diferente. Para la remisión de la transgresión, quiero que nos quedemos ahí. Mateo capítulo 18, versículo 18. Amén. Dice la palabra del Señor. Evangelio según Mateo capítulo 18, versículo 18, dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y usted y yo, hermanos, y yo creo que usted también ha participado de esto. Hermano, vamos a atar una casa, un carro, una iglesia nueva, una casa nueva, vamos a atar esto, y usted va a un lugar y aquí donde piso, yo ato esto para mí. Hermano, no seamos ilusos, con todo respeto se lo digo, porque la palabra de Dios no dice eso, no dice eso. Por favor, vamos a ser un poquito más conscientes y vamos a ir a buscar la respuesta en las Sagradas Escrituras. Vamos a pedirle al Señor que nos permita, que nos inspire. ¿Dónde está la respuesta y qué es lo que Dios verdaderamente quiere decir? En Mateo capítulo 18, versículo 18. Vayámonos al Evangelio de Juan, capítulo 20.
Porque hay muchos hermanos que hoy en día están atando y desatando como locos. Esto no se puede hacer, hermano. Juan capítulo 20. Versículo 23. Amén. Si nosotros leemos Hebreos capítulo 9, versículo 15, nos damos cuenta que tiene que haber una remisión de pecados. Y aquí tenemos la respuesta para ello, de lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 18. Vamos a ir a Juan capítulo 20, versículo 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieseis, les son retenidos. Dios nunca está hablando que lo que tú atas aquí, lo atas en el cielo. Dios habla del perdón, de la remisión de los pecados en la cruz del Calvario. De eso está hablando. Mateo capítulo 18, versículo 18, y Juan capítulo 20, versículo 23, y Hebreos capítulo 9, versículo 15. Está hablando de la remisión de los pecados. Dice la palabra de Dios que a quienes se le remitan, o sea, a quienes por los cuales nosotros oremos, y que ellos hagan una profesión de fe y reconozcan a Jesucristo como el Señor, el Dios de su vida, el Dios de su salvación, entonces ellos serán libres de los pecados, porque sus pecados les serán remitidos a lo profundo de la mar. Pero dice también el Evangelio de Marcos, de Mateo, que a quienes se lo retuvieseis, en Juan 20, 23, a quienes se lo retuvieseis, les serán remitidos, les serán retenidos. Voy a explicar esto a los que se los remitan y a los que se los retuviesen. ¿Quiénes son aquellos a los que les son remitidos? Aquellos por los cuales tú y yo hemos orado por salvación. Y todos aquellos que han confesado que Jesucristo fue a la cruz del Calvario por el perdón y el pago de nuestra iniquidad y de nuestros pecados, y nuestros pecados fueron remitidos y sepultados en lo profundo de la mar. Esa oración que un hombre hizo por ti y por mí, por salvación, es la remisión de nuestros pecados. Pero si nosotros no oramos por la salvación de la humanidad, los pecados de ellos le van a ser retenidos, porque nunca fueron remitidos. O sea, por ellos no se oró por salvación. Por eso, hermano, debemos tener sumo cuidado. Entonces volvemos otra vez a Hebreos, para que veamos con claridad qué es lo que tiene Dios para nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 15, perdón. Y dice la palabra así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, o sea, haciéndose patente, presente la muerte, para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto. La remisión de las transgresiones. Eva y Adán pecaron, y desde allá viene la transgresión del pecado. Es increíble, hermano.
Es increíble la cadena tan grande que arrastra a la humanidad y de todos aquellos hermanos que no han recibido el perdón de los pecados. Es impresionante. No podemos comprender esto. ¿Por qué no podemos pasar de aquí? Porque estas son las bases del cristianismo, el perdón de los pecados, hermano. El sacrificio cruento y cruel de la cruz del Calvario. El sacrificio perfecto. El Señor Jesucristo tapizó la vía dolorosa, camino al Calvario, con su sangre gloriosa, para darnos una oportunidad de perdón de los pecados a nosotros. Entonces, este sacrificio es retroactivo. Alcanza la salvación. El Señor dice en su palabra que cuando Él venga por su iglesia, los que estemos vivos seremos transformados, pero los que hayan muerto, ellos resucitarán primero. Vamos a conocer aquellos grandes hombres, héroes y próceres de la Biblia. Esta palabra retroactiva tiene un eco poderosísimo en el mundo espiritual. Retroactivo. Viene desde atrás. El pago lo está pagando Dios desde antes de todas estas generaciones, desde el primer hombre sobre la faz de la tierra. Tiene oportunidad. Claro, los que murieron bajo pecado, bajo condenación, estos ya están condenados. Es obvio. Ahora, la retrospección, o sea, la retrospectiva es al futuro. Lo que nos espera a nosotros en el futuro. Ya vimos lo retroactivo, ahora vamos a ver lo retrospectivo, que es el futuro. Nuestra ciudadanía, las expectativas que Dios tiene de nosotros, de encontrarnos allá en las nubes con Él. Por eso es importante predicar este evangelio, la gloriosa y poderosa gran comisión. Ir y predicar este evangelio a toda criatura. Los que creyeren y fueren bautizados, creyeren y fueren bautizados, serán salvos. No es una condición, ni es un elemento más de la salvación. No, la sangre de Cristo es poderosa, amplia y suficiente para el perdón de los pecados. Pero el bautismo es la figura poderosísima de la muerte, sepultura y resurrección del hombre a través del bautismo. Así lo dice el Señor en su palabra. Nosotros tenemos que ser sepultados, tenemos que ser no bajo aspersión, sino por inmersión. Tenemos que ser sumergidos en una tumba líquida, como una figura de Jesucristo. Entonces, hay que tener cuidado. Sigamos, porque ya nos acabamos mucho tiempo acá. Si están contentos, me lo dicen, hermano, y si están molestos también, hermano. Gracias. Vamos a leer un poquito porque quiero que nos documentemos otro poquito más. La necesidad que se tenía en la expresión depende de los hechos.
La santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. La reacción, ya lo vimos, de la santidad de Dios contra la pecaminosidad del hombre es conocida como la ira de Dios. ¿Que puede evitarse? Se puede evitar, claro que sí, a través de la expiación. De manera entonces que la clave de nuestra discusión es ¿cómo seguir? Santidad, pecaminosidad, ira y expiación. Ahora, Dios es santo en lo que a naturaleza respecta, lo cual significa que es justo en carácter y conducta. Estos son los atributos de Dios gloriosos y quedan manifiestos en su trato con la misma creación. Bien, Dios ha constituido al hombre y al mundo de acuerdo con leyes definidas. Sus leyes forman el fundamento mismo de la personalidad de Dios al ser escritas en el corazón. Quiero que vayamos al libro de los Romanos, capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, cada uno de nosotros, cuando hacemos algo creyendo que esto no se debe de hacer, miren lo que dice la palabra de Dios. Dios no necesita ayudantes, pero hay gente que hace lo correcto sin conocer o tener conocimiento de Dios. Dice, no hago esto porque esto le desagrada a Dios, y no conoce de Dios, no tiene ningún trato con Dios, no tiene experiencia absoluta con Dios, ninguna con Dios. Pero sus principios son sanos, son nobles, y están de acuerdo a la ley de Dios, aunque no tenga a Dios en su corazón. Amén. Entonces veamos qué dice 12, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Es muy importante esto, ¿no? Bien. Estas leyes atan al hombre a su creador. Es increíble. La ley de Dios ata al hombre a su creador. ¿Cómo o por qué? Es una relación personal y forman la base de la responsabilidad humana, o sea, la obligación que el hombre tiene, la responsabilidad que el hombre tiene de tener una relación íntima con su creador y personal. Vamos a ir a la escritura, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 18. Porque dice la palabra de Dios, porque en Él vivimos y nos movemos. Aleluya, me gusta eso. Aleluya. Hechos capítulo 17, versículo 28. Porque en Él, ¿en quién? En Dios vivimos y nos movemos y somos, oiga, vivimos, nos movemos y somos ¿qué? Lo que Él dice que somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Somos parte de su realeza, somos parte de su clase gloriosa. Se dijo en la humanidad general, el pecado perturba la relación expresada en este versículo y finalmente el pecador no arrepentido es arrojado eternamente lejos de la presencia de Dios. Se trata de la muerte segunda. Permítame explicar esto de la muerte segunda porque es muy importante.
La muerte segunda, ¿para quién es? Es la pregunta que salta, ¿no? Y yo quisiera preguntar, ¿quién cree usted, para quién cree usted que es la muerte segunda? Para nosotros, los que servimos, los que hemos confesado a Jesucristo, los que hemos reconocido su sacrificio en la cruz del Calvario. Quiero recordarle esto. Quizás tú o tú, le hemos hablado a nuestros vecinos, parientes, amigos, hermanos, familiares muy cercanos, y ellos de una manera muy elegante dice: ahorita no estoy preparado para recibir a Cristo, quizás más adelante. El otro dice: no, yo tengo familiares que son cristianos y son peores que cualquiera. ¿Y usted qué dice? Ahorita no, hermano, porque estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo. Bien, usted llevaba las buenas nuevas de salvación. Usted llevaba la misiva, la carta más poderosa del mundo, que es la carta del perdón de los pecados de la cruz del Calvario. La misiva poderosa, el mensaje de salvación. Para estos es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? El lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes por toda la eternidad. El lugar que ha sido preparado solamente para Satanás y su comitiva de desobediencia, no para el hombre. Esa es la muerte segunda. Moriremos y después la muerte segunda es por toda la eternidad. La muerte segunda no es para la iglesia, es para los incrédulos. ¿Cuáles son los incrédulos? Los que negaron el sacrificio de Jesucristo, los que negaron el mensaje de la cruz de Cristo. ¿Por qué es la muerte segunda? Porque ellos están muertos en sus delitos y pecados, aún estando en la tierra. Cuando ellos vayan al tribunal de Cristo, entonces ellos son reos de muerte eterno. Eso es la muerte segunda. Hay que tener sumo cuidado con ellos. Le aconsejo, hermano, por favor, usted, pastor, ministro, evangelista, maestro, hable a tiempo y fuera de tiempo. Emergencia 1A, hay que evangelizar a los hombres. Se van a morir sin Dios y sin esperanza. No importa que tenga 1, 2, 3, 5, 10, 15 o 20,000. Hable con claridad y con pasión estas verdades eternas, porque tú estás siendo observado desde el cielo. Hay que tener sumo cuidado con eso. La vida de sus amigos, paisanos, amigos, familiares, parientes lejanos, compañeros de trabajo o vecinos en su casa, vale tanto como la suya. Despojémonos del egoísmo y compartamos el mensaje de la cruz, que es vital para la salvación de los hombres. No hay cosa más linda hablar de estas verdades gloriosas del Evangelio y compartirle a otros. Darte gracia lo que yo he recibido de gracia. Dale a la gente el amor de Dios, el amor que nosotros tenemos. Lo compartimos, se lo damos, porque la riqueza más grande que hay en nosotros, el perdón de los pecados,
teniendo la seguridad, la convicción de nuestra vida eterna en los cielos, juntamente con Jesucristo. Y dice, yo me voy, pero volveré. Para que donde yo esté, ustedes también estén. Me voy a preparar morada para ti. Bendito sea el Señor. No seamos egoístas, hermanos. Pobre la gente. Usted ve, hermanos, que la gente anda como organismos cibernéticos, como autómatas. Hablan solos, pelean solos, y no es que estén hablando por teléfono, es la necesidad profunda que hay en sus corazones, es el vacío en sus vidas, es el vacío del corazón, es el dolor y la tristeza de estas almas. No llenemos la iglesia de hombres, llenémosla de santidad, para que los poquitos que hayan se conviertan en luminares en este mundo lleno de tinieblas. Convirtámonos en poetas y dramaturgos de la palabra de Dios, hablándole a los hombres a tiempo y fuera de tiempo, mostrándoles su enorme y eterna necesidad. Es importante que nuestros vecinos, amigos, parientes y amigos tengan acceso a la vida eterna a través de la muerte sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario. El sacrificio perfecto. Bendito sea el Señor, hermanos. Sigamos, ya vamos a terminar. Aleluya. Gloria a Dios. En muchas ocasiones, en esta relación fue reafirmada, ampliada e interpretada según un acuerdo conocido con el nombre de pacto. Por ejemplo, en el monte Sinaí, Dios reafirmó una condición en virtud de la cual Él podría tener comunión con el hombre. ¿Cuál era la comunión de Dios con el hombre? La ley moral. Esa era la comunión de Dios con el hombre, la ley moral. Bien. Y luego promulgó una serie de reglamentos por medio de los cuales Israel podía observar estas condiciones en la esfera de la vida nacional y religiosa. Bien, veamos la pecaminosidad y ahí vamos a terminar. Esta relación está empañada por el pecado, que es una perturbación de la relación personal entre Dios y el hombre. O sea, el pecado vino a perturbar la amistad, la comunión y la relación que Dios tenía con el hombre. Es violencia, esto es un ataque directo a la constitución bajo la cual Dios y el hombre viven de la misma manera que la infidelidad viola el acto según el cual viven marido y mujer. Vamos a ir a Jeremías, por favor. Al libro del profeta Jeremías. Capítulo 3, versículo 3, versículo 20. Quiero que tengamos muy en cuenta este versículo. Ya
¿Ya lo tenemos? Amén. Jeremías capítulo 3, versículo 20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 59, porque este es mucho más claro y más profundo todavía. 59:2. Considero que el Señor Jesucristo no puede hacer una descripción más poderosa, más rotunda y más profunda del pecado que esta. Considero que cuando leemos las Sagradas Escrituras, el hombre está siendo pasado por el escáner del Espíritu de Dios, ante el cual los hombres casi no tenemos ni reverencia, ni respeto, ni temor. Se ha perdido esto. Vamos a la Escritura. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Leamos esto y aquí estamos terminando. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Versículo 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Vamos a terminar con la pecaminosidad del hombre. Esta relación está empañada por el pecado, que es una perturbación de la ley de la relación entre Dios y el hombre. Es violencia hecha a la constitución, por así decirlo, bajo la cual Dios y el hombre viven. De la misma manera que la infidelidad viola el pacto según el cual viven marido y mujer. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El dar cumplida satisfacción por el quebrantamiento de la ley y reparar las relaciones interrumpidas entre Dios y el hombre constituye la función de la expiación. Bien, hermanos, hoy hemos visto la necesidad de la expiación y los 5 elementos vitales de la expiación. Primero, la santidad de Dios. 2, la pecaminosidad del hombre. 3, la expiación. La pecaminosidad, la santidad, la pecaminosidad. Los efectos de la pecaminosidad del hombre es la ira. Cuando el hombre peca y transgrede la ley de Dios, el efecto o la reacción de Dios es la ira. Cuando la ira se manifiesta al ver asaltada la santidad de Dios por la pecaminosidad del hombre, el único recurso, la única medida, el único pago es la expiación de los pecados. La expiación de los pecados tiene 2 manifestaciones. Estoy resumiendo todo lo que hemos visto en este tiempo. Uno es retroactivo y el otro es retrospectivo. Retroactivo, ¿por qué? Porque el Señor desde la cruz del Calvario
nos trajo al siglo XXI salvación eterna y vida eterna a través de la confesión de nuestros pecados y el reconocimiento de la cruz de Cristo, el sacrificio cruento y cruel de la cruz de Cristo ahí en el Calvario. Su sacrificio, su muerte sacrificial. O sea, la entrega del cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario pone bajo su poder y pone bajo sus pies el efecto que tenía la muerte a través del aguijón que es el pecado. Le quitó el dominio total al pecado y la muerte a la vez. Venció la muerte con su cuerpo físico. Y el aguijón de la muerte, que era el pecado, fue deshecho en la cruz del Calvario. Entonces, esta es la retrospectiva, es la reacción retrospectiva de Dios, retroactiva de Dios. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo porque creo que algunos no me han entendido. Usted trabajó 10 o 15 años para una compañía, pero resulta que por algún motivo la compañía se fue a la bancarrota, quebró, le dan su cesantía, le pagan su dinero, pero le dicen, mire, hemos revisado tu file y hemos encontrado que tienes un dinerito de tantos años atrás. Entonces, esto es retroactivo. Te lo están trayendo del pasado al presente. Eso es lo retroactivo. ¿Por qué? Porque el sacrificio de la cruz fue hace 2000 años. Estamos en el siglo XXI. Y dense cuenta, esto es retroactivo. Cristo nos trajo la salvación de una manera retroactiva al siglo XXI, donde estamos hoy en día. Ahora, no se quedó acá, sino tiene un efecto retrospectivo, que es una esperanza para nosotros que estamos en el siglo XXI. Para los que nacen mañana, si el Señor no ha venido antes, tienen una oportunidad de vida eterna a través de la cruz de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, ya vemos esto. Esperamos en el Señor que esta pequeña reflexión haya sido de bendición para sus vidas, sus ministerios. Gracias por sus oraciones. Y lo más importante, ¿sabe qué, hermano? Gracias por esperarnos. Nos despedimos con todo respeto. Gracias.